Persiguiendo el Jade, capítulo 56. Después que Gonsu-jin se fue, Si-chen actuó como si no hubiera notado el gran bulto, tomó un libro militar de la mesa y comenzó a leer. Cuando una ordenanza entró a entregar el té y dijo con frialdad: «Lleva esa cosa a la tienda de atrás». El ordenanza se quedó atónito por un momento antes de darse cuenta de que se refería al gran paquete que había traído Gonsun-ji. Lo recogió y lo llevó a la tienda de campaña trasera. Aunque los objetos ya no estaban a la vista, Si-chen seguía con el ceño fruncido. Sus ojos hojeaban rápidamente las páginas del libro, pero no podía reprimir la inquietud de su corazón. Un momento después arrojó a un lado el libro militar y el guardia ordenado que estaba de pie en la puerta escuchó el sonido y estaba a punto de entrar para preguntar si tenía alguna instrucción. Justo cuando levantó un poco la solapa de la tienda, vio Si-chen levantarse y dirigirse a la tienda de atrás. El ordenanza retiró rápidamente la mano y regresó a su puesto, y permaneciendo firme en su lugar, sin mirar de reojo. La identidad actual de Si-chen en el ejército de Yanyu solo era conocida por Gonsun-jin y algunos confidentes. La tienda militar que ocupaba era la de un comandante ordinario, dividida en secciones delantera y trasera. La delantera era para asuntos oficiales, mientras que la trasera era para vivir y descansar. El bulto que la ordenanza había traído antes de la tienda de atrás fue colocado sobre una pequeña mesa al lado de la cama de campaña. Si-chen bajó la mirada y lo observó durante un rato antes de desatar los lazos del paquete. Dentro había 2 juegos de ropa nueva, un par de zapatos y todos empacados por Fan Chanyu ese día. Cuando vio 2 paquetes de cáscara de mandarinas secas que había en el interior, la tensión de su boca se suavizó un poco. La inexplicable agitación que lo había estado molestando en su corazón pareció derretirse como si se hubiese sumergido en agua caliente. Las yemas de los dedos de Si-chen rozaron los 2 conjuntos de ropa nueva. Los recogió con la intención de guardarlos cuidadosamente en el baúl, pero al levantarlos, las notas plateadas y el papel de divorcio que estaban escondidas entre las prendas cayeron. Cuando vio los llamativos y crudos caracteres de papel de divorcio, la curva de su boca se congeló instantáneamente. Ella estaba decidida a cortar todos los lazos con él. Los delgados labios de Si-chen se curvaron con frialdad. Su orgullo innato le hizo querer llamar a alguien de inmediato y hacer que tiraran el paquete lejos. Cerró los ojos y respiró profundamente para calmarse. Al final, simplemente recogió los objetos del paquete y los guardó en el cofre que estaba a su lado. Se sentó cerca y bajó la mirada para observar el cofre a sus pies, sus rostros carentes de expresión. Si lo tiraba ahora, siempre estaría pensando en ello. Mejor lo guardaba por ahora. Cuando llegara el día en que mirara esas cosas, ya no le hiciera ningún gesto en el corazón, sería el momento de descartarlas. Había sido entrenado por Wei Yan, y hablando de esto, lo más útil es que había aprendido de Wei Yan era enfrentar sus deseos y al mismo tiempo aprender a controlarlos. Era cierto que sentía sentimientos por ella, pero eso era todo. Mientras tanto, después que Gonsun-jin dejó el campamento de Janzhou, realmente no pudo resistir la sensación de una pata de gato rascándole el corazón. Se dirigió al campamento de reclutas de Jinzhou. Si-chen era muy reservado y porque Gonsun-ji lo molestara no podía obtener mucha información sobre su matrimonio, pero Gonsun-ji razonó que dado que la muchacha había hecho que su tío le trajera cosas a Si-chen, no parecía indiferente hacia él. Entonces, ¿por qué Si-chen dijo que la muchacha no estaba dispuesta a estar con él? Con estas dudas, Gonsun-ji fue a preguntarle al oficial subalterno que dirigía a los artesanos de Jinzhou. No obtuvo muchos problemas para averiguar sobre el carpintero Zhao. Solo había un carpintero que sabía medicina y había tratado el reumatismo del capitán con unas tiritas, por lo que fue fácil encontrarlo. Los soldados recién reclutados aún necesitaban entrenamiento y no participaban en combates reales. Los artesanos reclutados entre los civiles fueron asignados a construir maquinaria de defensa de la ciudad. Como no había necesidad de
tratar caballos, el carpintero Sao fue asignado a la tienda de carpintería. Cuando el soldado a cargo de los artesanos llevó a Gonsung-ji al ver al capitán Sao, él estaba usando un cepillo para alisar madera. El soldado gritó: «Carpintero Sao, ¿estás ahí? Alguien te ha estado buscando». El carpintero Sao dejó su avión y dejó hacia arriba sus ojos envejecidos. «Este viejo está aquí». El soldado le hizo una seña y el carpintero Sao se disculpó brevemente con el capataz que supervisaba el trabajo antes de salir. Como eran artesanos, no llevaban uniformes militares estándar. El carpintero Sao todavía llevaba su ropa gris y polvorienta, la espada encorvada y parecía delgado y musculoso. El soldado fue muy cortés con el carpintero Sao. «Este funcionario lo está buscando». El carpintero Sao no llevaba mucho tiempo en el campamento militar, pero ya dominaba una serie de técnicas de supervivencia. Cuando veía a alguien con armadura lo llamaba general, a los soldados ordinarios señor militar, y a los que no llevaban armadura pero tenían un porte distinguido independiente de su rango real los llamaba señor. Al ver a Gonsung-ji, el carpintero Sao se inclinó rápidamente. «Este anciano saluda al señor». Cuando Gonsung-ji hizo un gesto de apoyo y sonrió cálidamente. «No hay necesidad de tales formalidades, anciano. Escuché que tienes un esposo de sobrina llamado Yan Chen». El carpintero Sao había estado tratando de obtener noticias de Yan Chen durante días en el campamento, pero con decenas de miles de reclutas no había podido averiguar nada. Por casualidad había tratado inesperadamente la dolencia de un capitán, y este capitán era un hombre de palabra, y le dijo al carpintero Sao que acudiera a él si tenía alguna dificultad. Temeroso de preguntar por un vecino no fuera tomado en serio, el carpintero Sao había mentido y había dicho que estaba buscando al esposo de su sobrina, pidiéndole al capitán que lo ayudara a investigar. El capitán cumplió su palabra y se la tomó muy en serio. Después de enterarse que Yan Chen estaba entre los miles de hombres prestados por Yan Zhou, informó de inmediato al carpintero Sao. Como la mayoría de los artesanos, el carpintero Sao estaba bajo vigilancia para evitar que huyeran y no podía moverse libremente por el campamento. Entonces el carpintero Sao encomendó al capitán que le entregara el paquete preparado por Fan Chanyu a Si Chen. Después de entregar los artículos, el capitán informó al carpintero Sao que se sintió aliviado pensando que había cumplido con su deber hacia Fan Chanyu. Ahora, este joven bien vestido, viniendo a buscarlo de repente, el carpintero Sao no podía adivinar la razón. Se preguntó si lo iban a castigar por mentir que era Yan Chen, el esposo de su sobrina. Sus labios se torcieron unas cuantas veces cuando, con el corazón lleno de inquietud, asintió. Al ver que había encontrado a la persona adecuada, los ojos de zorro de Gonsung-ji se arrugaron hasta convertirse en media lunas e incluso llegó al punto de pedirle al soldado de la carpa e invitó al carpintero Sao a sentarse con él un rato. El carpintero Sao nunca había experimentado un trato así y se sintió bastante incómodo después de entrar en la tienda. Gonsung-ji sonrió cortésmente y amablemente, e incluso le sirvió té. «Escuché que curaste de reumatismo al capitán Hu. Con tus habilidades médicas, ¿por qué estás en el campamento de artesano en vez de ser un médico militar?» El carpintero Sao respondió algo avergonzado. «Las habilidades de este médico anciano son superficiales. Solía tratar animales. ¿Cómo podría atreverme a ser un médico militar?» Al enterarse de que el otro era veterinario, Gonsung-ji sonrió y dijo: «Entonces el capitán Hu fue tu primer paciente humano». El carpintero Sao respondió con sinceridad: «No exactamente. Fui veterinario durante más de una década antes de pasarme a la carpintería. Mi primer paciente humano fue el marido de mi sobrina. Estaba gravemente herido en ese momento y ni siquiera las clínicas médicas de la ciudad se atrevieron a tratarlo. Fue entonces como me arriesgué a usar medicamentos para salvarlo». Gonsung-ji quedó atónito al principio, pero después se echó a reír al ver la mirada confusa del carpintero Sao. Tosió varias veces para contener la risa y dijo: «Estaba al límite de sus fuerzas cuando te conoció. Debió haber sido su día de suerte». El carpintero Sao lo negó repetidamente y dijo: «Mi sobrina lo trajo de regreso del desierto. Si ella no lo hubiera recogido, incluso si no hubiera muerto por sus heridas, habría sido congelado hasta morir en la nieve helada». Gonsung-ji pensó para sí mismo que una belleza que salva a un héroe en verdad
es una buena historia. No pudo resistirse a preguntar con curiosidad. ¿Entonces se casó con tu sobrina después? Al, al verlo investigar tan profundamente, el carpintero Sao lo miró más de cerca y preguntándole en silencio por qué este funcionario estaba preguntando sobre el matrimonio de Yan Chen. Gong Sun-hee también se dio cuenta de que sus intenciones eran demasiado obvias y tuvo que encontrar una razón casual para encubrirlas. El, el marido de su sobrina es muy favorecido por nuestro general. El general siempre quiere saber los antecedentes de aquellos que pretende utilizar en gran medida, por lo que me envió a investigar un poco. Aunque el carpintero Sao no había leído muchos libros, había vivido durante décadas y había visto todo tipo de cosas. La batalla ni siquiera había comenzado y Yan Chen ya había llamado la atención de un general. El carpintero Sao, oh no, podría ser que Yan Chen sea demasiado hueco y algún general quiera tomarlo como yerno. ¿Qué pasa con Fan Chanyu? Seguramente no será otra situación como la de Song Yan. Con estos pensamientos corriendo por su mente, el carpintero Sao dijo: en respuesta a la pregunta del señor, este muchacho luego se casó con un miembro de la familia que es mi sobrina. Gong Sun-hee, que se había bebido el té, lo escupió inmediatamente al oír esto. El hombre normalmente que tenía una lengua plateada ahora tropezó con sus palabras. Mamá se casó en... Ni siquiera el joven emperador se atrevía a hablar con tanta osadía sobre casar a Sichen con una mujer de una familia plebeya. ¡Qué broma! Al ver su pérdida de compostura, el carpintero Sao se sintió más seguro de su posición. Añadió rápidamente: Mi sobrina, mi sobrina rescató a Yan Chen de la nieve y apenas sobrevivió. Más tarde quedó postrado en cama por sus heridas, ni siquiera podía levantarse. Fue mi sobrina a quien no le importó su condición, lo dejó quedarse en casa para que se recuperara y ganó dinero matando cerdos para comprarle medicinas. Con el tiempo, naturalmente, desarrollaron sentimientos el uno por el otro. Gong Sun-hee acababa de limpiarse el té de la comisura de la boca cuando escuchó esto. Su expresión se volvió extremadamente peculiar. ¿Tu sobrina es carnicera? Se había estado preguntando antes cómo una mujer común podía cargar fácilmente a Sichen. Carpintero Sao, temeroso que despreciara a Fan Chanyu, explicó: esta chica ha tenido una vida dura. Su familia se ganaba la vida matando cerdos e incluso tenían una carnicería en la ciudad. Su vida era bastante próspera. ¿Quién habría pensado que sus padres morirían a manos de bandidos de las montañas, dejándolo solo a ella y a una hermana menor de 5 años? Para ganarse la vida no tuvo más remedio que depender de la matanza de cerdos para mantener a su familia. Mientras hablaba, miró en secreto el rostro de Gong Sun-hee y se sintió un poco complacido cuando vio la expresión compleja de Gong Sun-hee. Dijo esto para decirle al funcionario que la bondad de Fan Chanyu hacia Yan Chen era tan grande como una montaña. Si obligaba a Si Chen a casarse con la hija de algún general sería inmoral. Incluso si, por alguna remota casualidad, Yan Chen aceptara casarse con la hija del general, su reputación sería considerada de baja calidad. Después de todo, si podía abandonar a una esposa que le había salvado la vida, estos funcionarios deberían pensarlo 2 veces antes de casar a sus hijas con él. Lo que no sabía es que después de escuchar de las palabras del carpintero Sao, Gong Sun-hee había imaginado una mujer robusta, con brazos gruesos, sosteniendo un cuchillo de carnicero con un rostro lleno de rasgos ásperos. Soltó un siseo agudo y luego recordó las palabras de Sichen. Ella no está dispuesta a estar conmigo, y rápidamente se frotó los brazos. No me extraña que a este tipo no le interesaran las mujeres, así que este era su gusto. Gong Sun-hee, aferrándose a su última pizca de esperanza, preguntó con un humor complejo: ¿entonces Yan Chen se casó con un miembro de la familia de tu sobrina por gratitud? El carpintero Sao se puso furiosa. ¿Cómo podría ser solo por gratitud? Esa joven pareja está muy enamorada. Cuando unos rufianes locales fueron a causar problemas en la casa de mi sobrina, fue el marido de mi sobrina que los echó. Él sabe leer y escribir, y cuando vio a mi sobrina trabajando tan duro, saliendo temprano y regresando tarde de matar cerdos para ganar dinero para su tratamiento, inclusive antes de que se recuperara por completo, me pidió que lo ayudara a conseguir trabajo escribiendo ensayos en la librería del pueblo.
Durante el Año Nuevo, incluso escribió versos en el Festival de Primavera para todos los vecinos del callejón. Cuando mi sobrina estaba demasiado ocupada en la carnicería, una vez que se sintió mejor fue a ayudar a vender cerdo. Mientras el carpintero Sao continuaba describiendo con entusiasmo la vida cotidiana amorosa de la joven pareja, Gon Sung-hee imaginó a Si-chen vendiendo carne de cerdo y no pudo evitar estremecerse nuevamente, sintiendo que se le ponía la piel de gallina en los brazos. ¿Qué demonios había pasado a aquel hombre durante sus días de desgracia? Casarse con alguien de la familia de una carnicera. Respiró profundamente y era demasiado impactante por lo que sabía de Si-chen, y Si-chen no quería hacer algo, ni siquiera el emperador de Jade que descendiera del cielo podría obligarlo, pero por lo tanto Si-chen debe haberse casado voluntariamente con alguien de la familia. Fue precisamente porque entendió este punto que Gon Jung-hee lo encontró aún demasiado escandaloso. ¿Podría ser que a ese hombre realmente le gustaran las mujeres corpulentas y feroces? Gon Sung-hee pensó que si las damas nobles de la capital supieran esto, probablemente llorarían a mares. Al ver la expresión del funcionario cambiaba de una manera impredecible, el carpintero Sao temió que aún pudieran tener algún plan para Si-chen, por lo que agregó: cuando esta guerra termine y el esposo de mi sobrina regrese a casa, es posible que su hijo ya esté corriendo por ahí. La expresión del rostro de Gon Sung-hee solo podía describirse como horrorizada. Tu sobrina está embarazada? El carpintero Sao tartamudeó. Es difícil decirlo con seguridad. En nuestro pueblo antes había casos en los que poco después que los hombres fueran reclutados, sus esposas de casa descubrieron que estaban embarazadas. Pero en su corazón él pensaba que incluso si las familias de alto rango podían tolerar que su yerno tuviera concubinas y sirvientas, ciertamente no podrían soportar que tuvieran hijos ilegítimos antes de la boda. Gon Sung-hee, que siempre se mostraba elegante y refinado en público, esta vez realmente perdió la compostura. Su mente estaba realmente confuso. El habitualmente arrogante Si-chen se había enamorado de la hija de un carnicero. Gon Sung-hee no pudo evitar pellizcarse un muslo con fuerza. El dolor lo hizo hacer una mueca, lo que confirmó que no era un sueño. Su expresión se volvió cada vez más incrédulo. Después de intercambiar algunas palabras más con el carpintero Sao, se fue con una mirada de duda sobre la vida misma. El carpintero Sao observó su figura sorprendida y desconcertada mientras se alejaba, sintiéndose bastante complacido mientras bebía una taza de té. Había logrado evitar una tensión no deseada hacia la pareja joven. Cuando Gon Sung-hee salía de la tienda militar, se encontró con el capitán del ejército de Junzhou, que había venido a pedirle al carpintero Sao más parches medicinales. El hombre reconoció a Gon Sung-hee y juntó respetuosamente sus manos a modo de saludo. Señor Gonsu. Gon Sung-hee, todavía aturdido, asintió el reconocimiento y preguntó: ¿ese carpintero que solía ser veterinario es quien te curó de tu reumatismo? El capitán Hu, que era un hombre rudo y no tenía ninguna duda que el carpintero Sao era un ex veterinario. Como el reumatismo ya no le causaba dolor y había sentido bastante cómodo en los últimos 2 días, inmediatamente sonrió y asintió. Así es, el señor Gonsu tiene asuntos que tratar con él. Así que no había encontrado a la persona equivocada. El ex marido del carpintero era sin duda Si-chen. Gon Sung-hee dijo: solo me pregunto casualmente. Después de regresar al campamento de Yanzhou con una mirada de duda sobre la vida misma, llamó una ordenanza y susurró algunas instrucciones antes de decir con una expresión compleja: no molestes a esa mujer, solo vigila sus movimientos. Una vez que los guardias recibieron sus órdenes, se marcharon. Gon Sung-hee se quedó mirando la tienda militar de Si-chen por un momento, recordando el comportamiento abatido de Si-chen, y se estremeció y murmuró: ¿podría ser que este tipo no haya visto una mujer en mucho tiempo? Si-chen se sentía un poco incómodo y acababa de regresar de una patrulla, montado en su semental negro azabache que todavía echaba vapor blanco por las fosas nasales. Al oír comentario de Gon Sung-hee, comentó con frialdad desde una corta distancia: hace mucho que no veo una mujer. ¿Debería ser alguien que te arroje al patio de Ji-hon esta noche?
En el pasado, Gonsung-hee nunca se había atrevido a responder, pero después de la sacudida que recibió al encontrarse con Sao el carpintero hoy, estaba demasiado afectado para contenerse. Al encontrarse con la mirada gélida de Si-chen, consideró seriamente la sugerencia por un momento antes de responder. Hugh-hen, ninguno de nosotros ha estado nunca en un burdel. ¿Por qué no vamos a echar un vistazo? Principalmente quería confirmar si algo andaba mal con la percepción de Si-chen. Si-chen hizo una pausa y la mano sujetada en el látigo se detuvo por un momento, levantó la mirada y la indiferencia en ellas desapareció. Si fueras uno de mis generales marciales, 100 látigos militares serían un castigo leve. Gonsung-hee se dio cuenta que había dicho algo incorrecto. Sin embargo, si simplemente aceptaba el castigo para apaciguar a Si-chen, su amistad se vería afectada. Se encogió de hombros y sonrió. Desafortunadamente no lo soy. Tras entregarle su caballo de guerra a un guardia personal, Si-chen pasó junto a él en dirección a la tienda militar, dejando tras de sí un comentario de despedida. No alteres la disciplina militar. Gonsung-hee observó su figura alejarse y chasqueó la lengua intrigado. Tengo cada vez más curiosidad por saber qué clase de mujer extraordinaria para despertar tus sentidos. Ciudad de Linan. Bajo el cielo nocturno, una gruesa capa de nieve cubría los aleros de las copas de los árboles, arrojando un silencio sobre la ciudad donde no se oía ni un ladrido de perro. Los bandidos están aquí, están matando gente, corran por salvar sus vidas. Los habitantes del pueblo huyeron de la capital del condado gritando desesperados. Sus gritos perforaron el silencio de la noche nevada. Los que dormían en el pueblo se despertaron de un golpe. Se envolvieron rápidamente en la ropa y abrazaron a sus hijos mientras salían corriendo. Sin embargo, tan pronto abrieron la puerta, una espada brillante les fue clavada en el pecho. Un hombre que tenía los ojos muy abiertos por la muerte fue pateado a un lado por los bandidos que estaban fuera, mientras que una mujer que estaba dentro agarraba a su hijo y buscaba refugio en un rincón. Sin embargo, el hijo fue arrebatado a la fuerza por los bandidos invasores, que se rieron cruelmente mientras arrasaban con la mujer por el cabello hacia la cama. En poco tiempo, toda la ciudad de Lin'an quedó envuelta en llamas y los gritos de los niños y rugidos de los bandidos crearon una cacofonía aterradora. En el medio del infierno, un hombre estaba sentado sobre un imponente caballo, observando fríamente mientras los bandidos masacraban y saqueaban. Miró al magistrado del condado de Kimping, que estaba sosteniendo como un perro muerto entre sus manos, y preguntó perezosamente: ¿Dónde vive esa mujer? El magistrado Liu, al enterarse de que los bandidos habían atacado el condado de Kimping, después de reclutar a los hombres aptos para el trabajo, huyó con toda su familia sin pensarlo dos veces. Creía que los bandidos se contendrían con masacrar a los habitantes del pueblo. Sin embargo, a pesar de haber recorrido más de 10.000 millas en su carro, todavía era perseguido por ese hombre a caballo, ahora empapado en sangre y empujando a lo largo del camino. Estaba completamente asustado y suplicaba: no lo sé, no lo sé, realmente no lo sé.